Regresamos a 55 minutos a propósito del Día Internacional contra la Violencia de Género. Hoy tenemos aquí con nosotros, pero por Zoom, a la psicóloga Angie Santana, quien es además psicóloga forense. Y con ella hablamos de las causas de la violencia y de los casos que han marcado durante todo el año la lucha contra la violencia de género de República Dominicana. Angie, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Qué placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias por haber aceptado nuestra llamada. Quiero preguntarte de inmediato, Angie, ¿cómo evalúas la situación de la lucha contra la violencia de género en República Dominicana? Mira, esto es una problemática que no tan solo nos afecta a nosotros como país, sino a nivel mundial. De manera personal y profesional te puedo decir que mucho se está haciendo en el país contra esta lamentable situación que nos compromete a todos como sociedad. O sea, sí entiendo que hay un avance, sí entiendo que las estadísticas pudieran estar bajando, aunque siempre se puede hacer un mejor trabajo. Angie, cuando hablamos de la violencia de género y de que las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujer, ¿qué estamos queriéndole decir a la sociedad? ¿Te parece que ese es un concepto que está bien empleado o deberíamos hablar simplemente de asesinatos? Mira, es un asesinato. Es un asesinato. El tema de hablar sobre la violencia contra la mujer es porque lo estamos de alguna manera focalizando en lo que está pasando. Y es una realidad que todavía, y es lamentable, en el tiempo que estamos, se está viendo a la mujer como un sexo débil y una persona que puede ser víctima de mayores asesinatos y mayores maltratos. O sea que el término está muy bien empleado porque nos ayuda a hacer conciencia mayor. ¿Qué detona la violencia en el caso de las mujeres que han muerto a manos de sus exesposos, esposos actuales o parejas sentimentales, o simplemente de hombres que han querido ser sus parejas? Hemos tenido varios casos este año y el anterior de hombres que se han manifestado interesados, porque no quiero siquiera utilizar la palabra de enamorado, porque el enamorado no, eso no es el significado, me parece que es erróneo. Pero hombres que han manifestado interés en mujeres que no desean estar con ellos, que no les hacen caso o simplemente no están disponibles, y la consecuencia a no aceptar propuestas de este tipo de personas ha sido que las mujeres han terminado muertas. Mira, muy bueno que plantees esa parte, porque a nivel de sociedad se ha querido justificar el comportamiento violento de parte de los hombres con el tema de que tiene que ver con consumo de sustancias, con alcohol, con una personalidad X, y nada tiene que ver con esto. O sea, la violencia del hombre hacia la mujer y todo tipo de violencia no tiene justificación. O sea, el hombre lo hace por un sentido de pertenencia que crea, y al momento que la mujer decide dejar la relación, en el caso de los feminicidios, por ejemplo, entonces el hombre se siente totalmente impotente y siente que algo que le pertenece se le está yendo de las manos, se desespera, no tiene autocontrol y entonces pasa la situación lamentable. Como sociedad es bueno que entendamos que la violencia no tiene justificación y que no hay un patrón de comportamiento patológico, por decirlo de alguna manera, que pueda justificar estas acciones. O sea, yo entiendo que si como sociedad entendemos eso, vamos a estar mucho más agresivos para tratar la prevención de este tipo de situaciones. Angie, ¿crees tú que en este momento se están dando los pasos adecuados en el combate a la violencia hacia la mujer? ¿O si tenemos que llevar este tipo de lucha a la educación escolar? ¿Si debemos hacer campañas permanentes a través de medios de comunicación formales e informales, digitales y tradicionales? ¿Qué nos falta? ¿Cómo evalúas lo que se está haciendo en este momento? ¿Y qué piensas desde el punto de vista psicológico que le falta al país, digamos que como Estado? Porque esto es una lucha de Estado. Claro, esto es una situación de Estado, esto es una situación de sociedad. Aquí tenemos que involucrarnos absolutamente todos. Todos tenemos una hija, una hermana, una sobrina, una tía, una vecina, una amiga, una compañera de comunidad. Mira, falta mucho. Falta muchísimo. Tenemos que trabajar en la prevención, y la prevención se trabaja desde la educación y desde la niñez muy temprana. Okay, tenemos que prepararnos como mujeres a entender y a aprender a detectar las conductas violentas, las conductas agresivas y violatorias a mis intereses y valores
desde un inicio. ¿Ok? Una persona violenta no empieza dándote un golpe o diciéndote una palabra mal, ¿tú entiendes? Incorrecta. Esto empieza incorrecta, esto empieza con manipulaciones muy pequeñas y con un supuesto amor mal demostrado. ¿Ok? Entonces, tenemos que empezar a enseñarle a las niñas y a los niños, ¿por qué no?, que sus valores, su independencia no es negociable. Y esto se empieza desde la educación temprana. Estoy hablando desde el año, 2 años, 3 años. Muchas campañas se están haciendo, muy buenas todas, pero todas se están haciendo no como prevención, sino producto de la situación actual que estamos viviendo. Entonces tenemos que ver esto un poquito macro y ser muchísimo más preventivo. Y el papel de la mujer en estos casos. Ya sabemos que necesitamos cambiar, empezar a cambiar educando a la familia, a la sociedad, a las futuras generaciones, que debe ser un tema parte de la currícula escolar, tal vez la lucha contra la violencia, porque la violencia es transversal, no es solamente hacia la mujer, es en la calle, es en los establecimientos comerciales, es en los colegios, en las escuelas, en los trabajos. Tenemos que hablar de violencia en general. Pero en el caso de la violencia contra la mujer, ¿cuál es el papel de la mujer, que en este caso es el centro de atención del ataque? ¿Cómo se tiene que manejar una mujer que siente que es víctima no solo de violencia física, sino de violencia emocional, de cualquier tipo de violencia económica, emocional, verbal? Mira, la mujer debe de entender algo, y es tener muy claro el derecho que ella tiene de no permanecer en una situación que le es incómoda, una situación que le es desagradable, una situación que le hiere su ser como ser humano y como persona. El tema de esto es que cuando nosotros como mujeres estamos siendo víctimas de violencia, de cualquier tipo de violencia, entramos en lo que es un síndrome, que es el síndrome de la mujer maltratada, y entramos en lo que es el ciclo de la violencia. Entonces, estas situaciones tienen diferentes etapas que impiden a la mujer a razonar de manera lógica y tomar una decisión que la aparte de la situación de abuso en la que está viviendo. Entonces, ¿qué recomendamos a nivel de salud mental y protección de la mujer? Recomendamos que, independientemente tú entiendas, mujer, que no debes dejar a tu marido, tú entiendas que eres merecedora de lo que está pasando, porque muchas mujeres cuando están en esta situación así lo entienden. Busca ayuda, porque tú no estás viendo ahora mismo por lo que estás atravesando, porque estás metida en la situación de abuso, y lo que estás pensando es parte de la situación de abuso. Entonces hay muchísimas instituciones públicas y privadas que estamos dispuestas a recibirte, a recibir a cada una de esas mujeres y poder ayudarla a ver el panorama de una manera más clara. La violencia no se tolera. Nadie tiene derecho a violentar absolutamente a nadie. Entonces, sí hay mecanismos que pueden ayudar a sacar a la mujer de esa situación. Quiero que me hables de la violencia verbal. Leí en un informe de la ONU que la violencia más común de hombres hacia mujeres es la violencia verbal. Inclusive se da antes, durante y después de la violencia física. Totalmente, porque la violencia verbal es la antesala de la violencia física. Y la violencia verbal es la más común, porque es la que difícilmente se pueda evidenciar ante la justicia. Entonces, el maltratador, ¿verdad?, el victimario, utiliza la manipulación de manera constante, y la mujer se le hace difícil en un momento dado detectar que está siendo víctima de violencia, porque el disfraz que le arma el hombre a la mujer es muy creíble para ella, porque ya ella es una presa de esta persona. O sea, es un trabajo totalmente calculado, y no empieza con una palabra descompuesta, empieza con una pequeña crítica y luego lo sigue una palabra de agrado. Es que te digo esto porque te amo. Entonces ya ahí la mujer empieza a creer que es que sí me ama, es que te celo porque para mí eres importante y debo de cuidarte. Entonces fíjate cómo te doy
un mandato o te digo una palabra que hiere directamente tu integridad como persona, pero te paso la mano con una palabra que es la que la mujer quiere escuchar. Lamentable. Por eso decíamos, exacto, por eso decíamos ahorita, lo importante que es educar al ser humano, a la persona, al varón, a la hembra, educarla desde pequeño, para que no nos derritamos por una palabra bonita, para que tendamos y podamos identificar cuando me dan el golpe y me pasan la mano, en buen dominicano. Por eso es la importancia de aprender a detectar la violencia desde que está micro. Mi abuela, que era una mujer muy coloquial, decía que algunas personas son como los ratones que te muerden y te soplan al mismo tiempo. Algo similar a lo que tú estás diciendo. Totalmente. Eso pasa con el tema de la violencia doméstica y la violencia de género. Es justamente eso. A mí me duele muchísimo ver cómo todavía la sociedad ataca a la mujer víctima de violencia porque le dices, pero ¿por qué no lo deja? ¿Pero por qué no sale de esa situación? Es que no puede. Una mujer víctima de violencia no puede salir de esa situación sola porque está metida en una especie de burbuja. Recuerden que es una mujer que viene siendo manipulada durante mucho tiempo. Ok, ya su raciocinio se ve totalmente alterado. Entonces, si mi raciocinio se ve alterado y mi pensamiento lógico se ve alterado, mis decisiones se van a ver afectadas. También. Angie, gracias. Qué placer para nosotros tenerte aquí esta noche, aunque fuera por Zoom. Espero tenerte otra vez un poco más adelante. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido la doctora Angie Santana, psicóloga forense, que ha estado con nosotros hablando sobre la violencia en el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia. Vamos a la pausa, al regreso, José Antonio Rodríguez, porque ya casi es fin de semana, se está terminando noviembre y tiene una canción bellísima que va a compartir con ustedes.